Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Hola, abogada, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, voy a mencionar los que tengo acá. Ángel Uniberto, Presente. Sebastián, Diego Fernando, Otto, Astrid, Hola, abogada. Alexis, Presente, abogada. Diana, Presente, abogada. Florencia, Presente, abogada. Ángel Díaz, Presente, abogada. Jaime, Presente, abogada. Carlos Cobos y Valeria. Presente, abogada. Ok. Bien, muchachos. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, nos quedamos con el tema de la resolución. Sí, Fernanda, ¿quién me escribe? Diego. No, solo para decirle que no tenía dudas. Ah, ok, perfecto. Nos quedamos con el tema de la resolución de los contratos. Pero antes de continuar con la resolución, recordemos un poco el tema de las nulidades. ¿Cuándo un contrato es nulo? Me parece que habíamos dicho que el contrato era nulo cuando hacía falta requisitos esenciales para que haya un contrato. Correcto, en el entendido que un contrato será nulo cuando carezca de alguno de los elementos esenciales para su validez. Consentimiento, objeto y causa. Podríamos encontrar dos tipos de nulidades. ¿Cuáles son esos dos tipos de nulidades, Ángel, dirías? Disculpe, abogada, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son los dos tipos de nulidades? Nulidad absoluta es una, creo, ¿verdad? Abogada. Le escucho. Nulidad absoluta y nulidad... no me recuerdo la otra. ¿Cómo que no se recuerda de la otra? En mercantil, ¿cómo se llama? Nulidad y anulabilidad, ¿no? En mercantil. Nulidad y anulabilidad. Muy bien, vamos a ver, Florencia, ¿cuándo un contrato es nulo absolutamente? Cuando no hay consentimiento, objeto y causa, abogada. Florencia, Abogada, cuando hay una causa ilícita en el contrato, o tal vez no hay algún requisito formal que sea necesario. no le escuché bien, vuélvalo a repetir, por favor. Cuando la causa del contrato sea ilícita o si falta algún requisito o algún tipo de formalidad del contrato para que sea válido. Ujú. ¿Y cuándo sería un contrato viciado de anulabilidad, Florencia?
Vamos a ver, Diana, ¿cuándo un contrato está viciado de anulabilidad? No recuerdo, abogada, para ser honesta. Vamos a ver, Alexis. Esto aviso de nulidad, por ejemplo, cuando por violencia o intimidación. No. Vamos a ver, Universo. ¿Quién falta? Vamos a ver, Diego. La verdad es que no recuerdo, abogada. Valeria. Abogada, no estoy segura, pero si es anulable, se refiere a que, por ejemplo, una de las causas de esa anulabilidad puede ser subsanada. Exactamente. Y una nulidad no se puede subsanar. Exactamente, muy bien, eso es. Es decir, cuando aquel defecto que puede acontecer dentro de un contrato puede ser subsanado o convalidado por la parte interesada, pues el contrato puede estar viciado de anulabilidad, es decir, que solamente el interesado podría anular ese contrato. Okay, ¿cuáles son los efectos de la nulidad absoluta, Ángel Irías? ¿Cuáles son los efectos de la nulidad absoluta, Ángel Irías? Em, ok, no es saneable ni susceptible de subsanación. Muy bien. Y esa es la absoluta, ¿verdad? La relativa también la quiere. No sé qué le hace falta. No he terminado con la absoluta. Y póngame la cámara, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la nulidad absoluta? No están repasando a diario, ya están bajando la guardia nuevamente. Afecta una norma de orden público y vulnera a toda la sociedad. No tiene ningún efecto jurídico. Creo que por lo general cualquier juez la puede declarar nula. Y ¿Y de dónde está sacando eso? Porque yo no dije eso. ¿De dónde lo está sacando? no, pues, Eso es lo que hacen en el examen. Cuando uno les pregunta, lo buscan en Google y sacan la respuesta. Y después están sacando peleas, revisando exámenes, peleando un punto, pidiendo asistencia perfecta, pidiendo participación. Y a esta altura del partido no me saben decir cuáles son los efectos de un contrato nulo absolutamente. Tienen que buscar en Google. ¿Quién me quiere dar la respuesta? Abogada, sería la resolución del contrato. No estamos hablando de la nulidad, todavía no hemos hablado de la resolución. ¿Cuáles son los efectos de un contrato nulo? Vamos a ver, Alexis. Un contrato nulo no produce La efectos. cámara. Ahorita. Un contrato nulo no produce efectos. Se puede declarar de oficio a instancia de parte. Es imprescriptible la nulidad. ¿Correcto? No se puede subsanar y se puede subsanar
Sí, creo que eso serían las ¿Quién la cuatro puede efectos. exigir? ¿Quién la puede pedir? La puede decir la parte y también el juez lo puede declarar. Esa parte, La nulidad absoluta, cualquier persona puede solicitarla. Muy bien, ¿cuáles son los efectos de la anulabilidad, Uniberto? Bueno, Uniberto, si tampoco es de estar aquí presente, pero con solo el cuerpo, ni siquiera la imagen. Usted lleva una semana sin faltar, no se ha puesto al día, no repasa. Así que por favor, póngase al día. No esperen pasar esta clase así tan fácilmente. Ante estas actitudes, mi actitud también será diferente. Así que en sus manos está. Si yo veo una actitud de negligencia en el estudio, así de severo será la evaluación. No esperen encontrar las respuestas en internet. Aunque sea virtual el examen, tienen que estudiar. Vamos a ver cuáles son los efectos de la anulabilidad. Vamos a ver, Diego. Ponga la cámara cada vez que participe. Ahorita lo estoy poniendo. Bueno, tengo entendido que es subsanable, es prescriptible, solo puede ser exigida por la persona a quien le afecta ese contrato y los efectos que produce ahí sí no estoy claro, la verdad. Solamente entre las partes. Ok, Es decir, a solamente diferencia de la nulidad absoluta no produce ningún tipo de efectos y la anulabilidad solamente entre las partes. Muy bien, ese es el concepto de la nulidad. Ahora, ¿qué es la resolución? Diana, ¿qué es la resolución de un contrato? No, Ángel repasaba. Astrid, ¿qué es la resolución de un contrato? ¿Me escucha? Sí. La resolución Anda es darle solución, o sea, poner el fin al proceso. No escucho nada, Astrid. Es que no sé qué le pasa a mi computadora o no me deja ni poner la cámara. Pues ahora sí se le escuchó bien. ¿Me escucha? La solución es poner fin al proceso, buscar que se... Bueno, la solución al proceso, la resolución. Correcto, es una forma de terminación del contrato, no del proceso. No estamos en procesal, estamos en mercantil y estamos estudiando contratos. Es una forma de terminar el contrato. ¿Por qué razón terminamos por resolución? Ángel Irías, ¿cuál es la razón por la cual un contrato termina por la vía de resolución? Em, Yo creo que como no entienden que cada vez que participen tienen que poner la cámara, cada vez que yo pregunte y ustedes no pongan la cámara, voy a tener que empezar a bajar puntos del acumulativo. Definitivamente. Realmente ahorita no sé por qué no me deja la cámara. Ahorita ya. Ok, estoy esperando la respuesta. La verdad que no. Vamos a ver, Alexis. Voy a ¿Cuál es poner la la cámara. razón? ¿Cuál es la razón No se dicta por la sentencia. cual un contrato puede resolver? Cuando se puede resolver cuando una de las partes incumpla con su parte del contrato. Exactamente, En un muy caso, bien.
Sí, con obligaciones Correcto. recíprocas. Obligaciones recíprocas. Exactamente, muy bien, eso es, esa es la respuesta. Es decir, un contrato termina por la vía de resolución por el incumplimiento de una de las partes. ¿Cuántos tipos de resolución tenemos? Vamos a ver en sí. ¿Cuántos tipos de resolución tenemos? Permítame, Carlos. Florencia, estoy esperando. Quería decir algo. Sí, abogada, no sé si me puede ver. Sí, ¿Me puede ver? sí. Ah, que le iba a decir que existen dos tipos de resoluciones, perdón, resolución de pleno derecho y resolución simple. La resolución de pleno derecho es cuando existe la cláusula resolutiva y simplemente se da el aviso de que tiene 15 días para resolver el conflicto. La de pleno derecho y la resolución simple, en esa parte no podemos ahorrar eso, sino que tenemos que notificar previamente que queremos realizar la resolución del contrato. No solo es como la otra, que solo se le notifica que lo vamos a hacer y que tiene 15 días para resolverse. Muy bien, la resolución de pleno derecho debe de constar en el contrato a través de una cláusula resolutoria. En cambio, la otra es cuando el contrato no contiene una cláusula resolutoria. Muy bien, Carlos. Valeria, dígame. Abogada, fue un accidente que se me puyó el... Ok. Veamos, los efectos. ¿Qué efectos tiene una resolución? ¿Cuáles son los efectos de una resolución? Sí, Valeria. Perdón, se me desconectó, abogada, y no sé qué pasó. Vamos a ver quién quiere responder. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? Sí, Jaime. Abogada, permítame, estoy poniendo el video. Tiene un efecto retroactivo, es decir, de que el negocio se deshace como de la misma manera en que empezó. Muy bien, Jaime. Tiene un efecto retroactivo, sí, pero tendremos que distinguir, Jaime, dependiendo del tipo de contrato. ¿Cuáles son los tipos de contratos en los que tiene un efecto retroactivo? La resolución. Abogada, Los contratos de prestación única. Muy bien. Contratos de prestación continua, periódica, no puede ser de efecto retroactivo. Correcto, muy bien, Diego. Vamos a ver, Valeria, ¿qué es un contrato de prestación única? que solamente se efectúa por una vez el negocio jurídico. Por ejemplo, una compra-venta se efectúa solamente esa vez con una persona determinada y si es de periódico es que, por ejemplo, se está realizando cada mes. Correcto, es de cumplimiento periódico. Se establece mediante periodos o llamémosle que se trata de un contrato de tracto sucesivo. Tracto sucesivo es una de las características de los contratos de los que ustedes me van a hablar. ¿Qué significa un contrato de tracto sucesivo? Pues es un contrato que tiene un cumplimiento periódico. Muy bien.
Y en eso nos quedamos, creo yo. ¿Alguien tiene preguntas? Yo sí. Sí, verdad que en esta la principal diferencia es que en el continuo no, o sea, no miramos para atrás, no es como retroactivo, simplemente donde nos quedamos para adelante y ahí termina, ¿verdad? Y el de prestación única, sí, porque como usted explicaba ayer, la compraventa, tenemos, o sea, si no me das el carro, entonces devuélveme el dinero, así funciona, ¿verdad? Así es, correcto, Carlos, eso es. Ok, Muy bien. gracias, que tenés la duda. Ok, Astrid. Abogada, de tracto sucesivo también puede ser contrato de adhesión, como otro ejemplo. Es que de tracto sucesivo es una característica. El contrato de adhesión es un tipo de contrato. Por ejemplo, el contrato de tarjeta de crédito es un contrato de adhesión, pero también tiene el rasgo característico que es de tracto sucesivo, porque cada mes tenemos que cumplir con la obligación de pago. Y es de adhesión porque es el banco el que nos establece las condiciones generales del contrato. Ok, gracias. Diego, adelante. Solo antes de continuar, le quería consultar sobre los grupos de las exposiciones. Deme un segundito, cuando falten ya unos 10 minutos para terminar, me lo vuelve a acordar, por favor. Listo, está bien. Valeria, ¿en qué artículo nos quedamos? Déjeme ver, abogada. No lo marqué ayer, pero... 749. No, el 750 fue el último, porque vimos lo de la ejecución continuada. Sí, periódica. Ok, vamos al 751. Sí, Vamos a correcto. ver, Alexis. Gracias. 751, Alexis. Ahorita voy a poner la cámara. La resolución de la obligación de una parte de los contratos plurilaterales no supone la resolución del mismo, de no ser aquella esencial dadas las circunstancias. Antes que nada, debemos entender, antes de que lo explique Alexis, debemos entender que es un contrato plurilateral. ¿Qué es un contrato unilateral? ¿Qué es? Que solo una de las partes se obliga. Muy bien, correcto. ¿Qué es un contrato bilateral? Ambas partes se obligan. Muy bien, ¿qué es un contrato plurilateral? Que hay más de dos partes obligadas. Muy bien, varias personas se obligan, correcto. Ese es un contrato plurilateral. Ahora lo puede explicar, Alexis. Sí, prácticamente este artículo nos dice que en los contratos plurilaterales, en los que una parte le afecta una causa de resolución de contrato, solo le afectará esa parte, y las demás partes no le afectarán esa causa para resolución de contrato, a menos que sea una condición esencial para el contrato, para que siga funcionando el contrato. Correcto, es decir, si afecta una causa de terminación del contrato a una de esas partes, el contrato seguirá siendo válida para el resto, a menos que la parte afectada de resolución sea la parte esencial del contrato. En este caso, obviamente, el contrato tendría que terminar. Por ejemplo, si tenemos en un contrato de compra-venta donde 4 personas son dueñas de un terreno y se lo quieren vender a Juan, pero una de ellas, la que tiene el 5% del terreno, todavía no ha hecho la partición de los bienes, por lo tanto no tiene escritura. ¿Podríamos resolver totalmente el contrato o podríamos únicamente resolver la parte del contrato que todavía no tiene escritura? ¿Cuál es la opción correcta? Sí, Diego. Parece que solo la parte del contrato, no significa que se tiene que terminar todo el contrato. Correcto, es decir, del 100% del terreno tenemos en legal y debida forma el 95%.
lo que está o que puede adolecer de algún problema es el 5%. El comprador perfectamente puede acceder a continuar con el negocio escriturando el 95% de terreno. Ahora, si son varios los dueños, son 4 los dueños, y entre los 4, 3 de ellos son los dueños del 5%, y uno de ellos es el dueño del 95%, y es justamente la parte que no ha escriturado, ¿tendríamos que resolver el contrato, sí o no? Sí, porque es esencial. Correcto. Entonces vemos que en los contratos plurilaterales una de las partes puede estar afectada de resolución, pero no significa que el contrato sea inválido. ¿Listo? Sí, abogada. Ok. Abogada, pero en ese caso, por ejemplo, si una de las partes que quiere resolver, por ejemplo, es uno de los que tiene un pedazo nada más del terreno del que habla usted, porque son varios dueños, dice. Entonces ahí no sería necesario resolver, simplemente se continúa con el resto, ¿verdad? Exacto. Así es. Ok, gracias. Ok. Bueno, sí que podemos seguir analizando el mismo ejemplo. Es decir, si 3 de los dueños tienen el 95% y uno de los dueños tiene el 5%, pero justa en la parte que le corresponde al dueño del 5% es donde está la naciente de agua, ¿podríamos resolver este contrato, sí o no? Creo que sí, porque la naciente de agua es esencial para que llegue el agua a las demás. Correcto. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el criterio, correcto. Muy bien. Vamos al 752, Uniberto. Ahorita. Los contratos bilaterales, cada contratante Dame la puede... cámara. perdón. Este es el último, escuchen una cosa, jóvenes. Hoy es el último día que yo les recuerdo poner la cámara. A partir de mañana, quien participe y no ponga la cámara, simplemente lo anoto y del acumulativo iré bajando 0.5. Y se lo voy a hacer llegar por medio del sílabo mediante un anuncio en la plataforma porque no quiero tener malos entendidos al final. Adelante, 752. Artículo 752. En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a cumplir su obligación si el otro no cumple o no ofrece cumplir simultáneamente la suya, salvo que en el contrato se haya convenido la no simultaneidad de las prestaciones o este resulte de la propia naturaleza del contrato. Sin embargo, no podrá negarse el cumplimiento cuando resulte un acto de mala fe, dadas las circunstancias. La ejecución no podrá suspenderse por un contrato si el otro llegara a estar en tal situación patrimonial que ponga en evidente peligro la obtención de la contrapropiedad. La ejecución podrá suspenderse por un contratante si el otro llegara a estar en tal situación patrimonial que ponga en evidente peligro la obtención de la contraprestación, a menos que se dé garantía suficiente de su cumplimiento. Ok, vamos a ver. Bueno, el artículo explica que en los contratos bilaterales, se pueden negar las partes a cumplir la obligación y explica cuándo no puede hacerlo y que es cuando hay un acto de mala fe. En esos casos no podrá negarse el cumplimiento de la obligación. Está haciendo una mezcla de conceptos. Léalo bien y explíquelo bien. Bueno, el primer párrafo lo que nos dice es que en el contratos bilaterales los contratantes pueden negarse a cumplir la obligación. En el caso de que el otro, la otra parte no cumpla o no ofrezca. Estoy en clase. Hasta las 3:40, güey. Hasta las 3:40. ¿Cómo así?
Aquí está otra. No, pero hasta las 3:40 dígale que voy a hacer. Disculpe. Bueno, le estaba diciendo, el artículo nos explica que en los contratos bilaterales se pueden negarse a cumplir las obligaciones cuando la otra parte no cumple o cuando la otra parte no cumple su obligación, y también explica que no se puede negar a cumplirla cuando en el contrato se establece que no se haya convenido la no simultaneidad de las prestaciones y cuando resulte un acto de mala fe. Denme un ejemplo de cada párrafo. Un ejemplo de un contrato bilateral que se niegue. No sé, ahora no. Bueno, si no puede dar un ejemplo es que no lo está comprendiendo. Porque la explicación que está dando es que está leyendo lo mismo, solo cambia el orden de las palabras. Eso no es estudiar derecho. Así por eso. No lo entiendo entonces. No sé, Esfuércese no entonces en interpretarlo. ¿No dice? ¿Está en clase o está en otra cosa, Uniberto? Eso es lo que no sé cómo responderle lo que me pregunta. O sea, yo creo que le entiendo al artículo este, pero no. Mire, Uniberto, usted se pasa del abuso de confianza. Le estoy preguntando algo y usted está volteando por otro lado. Sí, ¿Es posible que no me pueda dar un ejemplo del primer párrafo? Deme un ejemplo del primer párrafo. Y si va a estar en clase, por favor, esté en clase. Pero no pretendan matricular una clase y pasarla sino más. Claro, si es que tengo dos pantallas. Por eso en una pantalla tengo la computadora, la clase, y en la otra tengo el código. Lo estoy viendo para acá ahorita. Ok, entonces deme un ejemplo del primer párrafo. Deme un ejemplo de un contrato bilateral. No sé. Vamos a ver, Alexis, un ejemplo de un contrato bilateral. Voy a poner la cámara. Un contrato bilateral es donde se obligan mutuamente las partes. Podría ser, por ejemplo, un contrato donde una de las partes se obliga a la otra a pagarle siempre que la otra parte realice una prestación. Por ejemplo, que alguien le ofrezca 1,000 pesos, que alguien le ofrezca 1,000 lempiras a otra persona siempre que le pinte la casa, podría ser, me parece. Correcto, eso es un contrato bilateral. Carlos Cobos, dígame. No, eso le iba a decir, abogado, que un contrato bilateral podría ser la compraventa, o bien un contrato, por ejemplo, hasta un contrato de seguro, vaya, cualquiera de esos contratos donde una parte se obliga a pagar y la otra a dar algo a cambio. Creo que el unilateral, no estoy seguro si es un contrato, pero la donación era como la obligación por excelencia unilateral que conocíamos. Totalmente, la donación es un contrato que contiene un acto, no es un contrato unilateral.
Muy bien, gracias. Uniberto, escuchó los ejemplos. Ahora, explíqueme nuevamente el primer párrafo. Sí, escuché los ejemplos. Ok, entonces explique el primer párrafo. Bueno, en el ejemplo que dio Alexis, que un contrato bilateral para que le pinte la casa a alguien, digamos, voy a dar 100 empiras al pintor para que la pinte, pero me rehúso a pagarle, él puede rehusar a no pintarlo. Correcto, eso es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría con el segundo párrafo? Si el pintor, si yo me rehúso a pintar, a no pagarle por un acto de mala fe, él no puede, que el pintor hizo, él no puede negarse a cumplir su parte del contrato. Ok, ¿qué es mora, Uniberto? Ahora, tardanza en pagarle algo, me imagino. Imagina, Sí, sí. ¿cuándo se incurre en mora? Cuando le tengo que pagar a alguien en un plazo y no lo hago en ese plazo. ¿Cuándo se incurre en mora? No sé entonces. A ver, jóvenes, ¿cuándo se incurre en mora? No me quiten la cámara. ¿Alguien me puede decir cuándo se incurre en mora? Cuando no se cumple con la prestación en el tiempo estipulado en el contrato. Aparte de eso, por ejemplo, si yo le debo a Carlos Cobos, le debí pagar ayer y hoy no le he pagado, ¿estoy en mora? No, abogada, tiene que No, pasar abogada, cierto necesita la tiempo orden judicial. establecido Ay, en el perdón. contrato. Muy bien, Carlos y Valeria, correcto. Pero uno a la vez para que escuche Uniberto. Hablar, no sé, Valeria, sí. Bueno, yo estaba diciendo que aparte de dejar pasar el plazo, o sea, de que deja de cumplir la obligación, tiene que pasar el plazo que establecieron en el contrato para la mora. Yo creo que eso también lo hablaba bastante, por ejemplo, cuando es de arrendamientos o cuando es una ley del inquilinato, por ejemplo, que establece ciertos tiempos de mora. Eso lo hemos visto en Obli 2, me imagino que también es así con los contratos. Se establece a cuánto tiempo de retraso en el pago va a incurrir en mora la persona. Vamos a ver, Valeria. Abogada, que también se necesita la orden judicial o notarial para poder declarar a alguien en mora. Solamente en arrendamiento es que inmediatamente sí ya está en mora, pues. Correcto, muy bien. Es decir, sin la mora del deudor es necesario hacer el requerimiento de cobro, ya sea por la vía judicial o por la vía notarial. Y cuando hablamos de la mora del acreedor, es necesario hacer el ofrecimiento de pago por la vía judicial o por la vía notarial. Hasta entonces, el deudor y el acreedor podrían incurrir en mora. Este artículo nos ilustra el concepto civil que ustedes ya conocen, que es la mora purga la mora. ¿Qué significa? Nadie incurre en mora dejando de hacer lo que le corresponde si la otra parte no ha cumplido. Es el ejemplo que mencionaba Uniberto. Es decir, si un sujeto se obliga a pagarle 100 lempiras a alguien para que le pinte su casa, el pintor no está en mora porque no ha pintado, porque el hombre no le ha dado los 100 lempiras. Eso es la mora purga la mora. A menos que exista un concepto de mala fe, una actitud dolosa dentro de la relación, y en ese caso no podríamos aplicar el principio de la mora purga la mora. Ahora, Uniberto, para finalizar, el último párrafo, el tercer párrafo. El tercer párrafo dice, bueno. No sé, no lo entiendo el tercer párrafo. Me imagino, bueno, no sé, no lo entiendo. Léalo nuevamente, a menos que tenga problemas con el español. Que si no puedo pagarle porque el
pagarle, porque no, que no me gusta el dinero, o simplemente pagándole a la otra persona quedó fregado, no puede obtener la contraprestación. Más o menos, léalo bien. Léalo bien, ponga bien la actitud, muchacho. ¿Qué le pasa? Si no le gusta el derecho, sálgase de la carrera. Pero no esté con esa actitud. Lea bien el artículo. Bueno, a eso que le dije, la ejecución del contrato se va a poder suspender cuando no se pueda, la situación patrimonial de de una de las partes no se pueda completar, no se pueda cumplir, no se pueda pagar. Muy bien, deme un ejemplo. El mismo pintor está cobrando. Escuche bien, escuche bien. La ejecución de un contrato se puede suspender. ¿Qué significa esta primera parte? La ejecución de un contrato se puede suspender. Eso, que se puede suspender. ¿Qué significa? Use otra palabra. ¿Qué significa suspender? Poner un alto, ponerlo en pausa. Correcto, muy bien, eso significa. La ejecución de un contrato se puede suspender. ¿Cuándo? Viene la circunstancia. Cuando la condición patrimonial de una de las partes ponga en evidente peligro a la otra. ¿Cómo así? Cuando, la circunstancia es cuando la condición patrimonial de una de las partes ponga en peligro a la otra parte. ¿Qué significa una condición patrimonial? El estado en que se encuentra el patrimonio de una persona. Ajá, muy bien. ¿Y cuáles son los problemas que podría presentar una persona en su condición patrimonial? El quiebra, por ejemplo. Exacto. Entonces, si una de las partes se da cuenta que la otra está en una condición patrimonial que puede poner en evidente peligro la propia situación, ¿qué puede hacer? Poner como una garantía para que sepa que se va a cumplir la obligación, ya solucionando el problema que él tenga. ¿Pero qué hacemos con el contrato? Se suspende, se pone en pausa en el tiempo que él está con ese problema de embargo o quiebra. Correcto. Ahora un ejemplo, Uniberto. Ay, no. No sé. ¿Alguien puede dar un ejemplo? Abogada. Adelante. Pero no voy a poner la cámara. Por ejemplo, que yo, no sé, déjame pensar, un contrato de compraventa tal vez de una propiedad y como garantía pongo, por ejemplo, mi casa tal vez, y póngale, bueno, tal vez no yo, pero digamos que
que es un padre de familia y entonces tal vez le cae una, no sé si por una demanda de alimentos eso se vería Em, o no. abogada, ¿Usted no cómo sé ve? no sé qué tanto podría ser como, por ejemplo, vaya, en una compraventa que yo, vaya, que el pago sea por mensualidades, por ejemplo. Entonces, o tal vez con la compra de un terreno, que se compre un terreno, vaya, y yo, digamos que el deudor en este caso, el que está comprando el terreno a mitad de los pagos, pues queda en quiebra. Entonces se suspende la ejecución, o sea, se suspende que se siga ejecutando la compra del terreno, las mensualidades, y no sé si se suspende Exactamente. eso. Y Abogada, también, perdón. yo creo que la excepción, perdón, yo creo que la excepción ahí sería que, como dice el código, a menos que yo esté en quiebra, pero de una garantía, por ejemplo, estoy comprando un terreno para cultivo y de una garantía como una casa que cubre el valor de ese terreno. Ahí Muy no bien. valdría que esté en quiebra. Correcto. Abogada, La y pregunta por va ejemplo, para todos. Permítame, ahorita, Valeria. sí. Permítame. La pregunta va para todos. En ese caso, ¿qué derecho tendría el acreedor? En el caso de que el deudor no da suficiente garantía, ¿qué derechos tendría el acreedor? A suspender el contrato. Muy bien. ¿Y qué otro derecho, Cobos? Ya lo vimos en los días pasados. Lo podría resolver. Sí, lo podría resolver, pero antes de resolverlo, ¿qué derecho tiene? Retener, derecho de retención. El derecho de retener la cosa aunque la deuda no esté vencida. Cuando el deudor se coloca en una Sí, situación de sí. quiebra o de suspensión de pagos. Se puede ¿Lo resolver el recuerda? artículo. Exactamente, muy bien. Vamos a ver, Valeria. Abogada, y por ejemplo, si lo que estaba en garantía son, por ejemplo, los frutos de algún cultivo o algo, no sé si se puede ponerse en garantía o no. Claro, claro que sí. Y por ejemplo, viene un huracán y se daña todo el cultivo, eso entraría y como que se pone en peligro. Totalmente. ¿Qué va a hacer el banco? Inmediatamente le suspende el crédito. Ah, ok. ¿Por qué? Porque la garantía del banco era la cosecha. Ok. ¿Ok? Y aparte él no tiene nada que retenerle. Como para garantizar, ¿qué podría hacer el deudor en este caso, Valeria? Para que no le suspenda el crédito, ¿qué podría hacer el deudor en este caso? Readecuar la deuda, tal vez. Está de moda, pero en estricto derecho, ¿qué podría hacer? Permítame, Diego. Dar otra garantía, Valeria. Dar otra garantía. Ofrecer otra garantía. De lo contrario, el crédito se le va a suspender. Ok. Diego. Que eso es a lo que se refiere la última parte, ¿verdad? Que dice a menos que se dé garantía suficiente de su cumplimiento. Exactamente, muy bien. Eso es, muy bien. Vamos a ver, Diego. No, eso le quería decir que si se le arruina la cosecha, lo que puede hacer el deudor es dar otra garantía, una hipoteca, otra hipoteca distinta. Claro, claro, eso es. Bueno, sí, como Valeria está tan atenta a las noticias, pues lo que está de moda es readecuar la deuda. Lo que está de moda es ampliar el plazo de la deuda. Pero en estricto derecho, lo correcto es modificar la garantía. Pero si el Estado nos permite otros mecanismos de solución, pues enhorabuena. Ok, vamos al siguiente, 753, Ángel Irías. Voy a ver, estoy intentando ponerlo. 753. ¿no? Cuando alguien impulsado por extrema necesidad celebrar un contrato en condiciones inicuas, podrá rescindirlo si así lo demandare. El juez, al declarar la rescisión, podrá fijar una compensación equitativa al otro contratante. Si nos fijamos en este artículo, fíjese bien porque lo voy a explicar, solo voy a explicar otro concepto. Este artículo no habla de resolución, sino que está hablando de rescisión. ¿Qué es la rescisión? ¿Alguien me puede decir qué es la rescisión de un contrato? La rescisión es que termina el contrato. Muy bien, correcto. Al igual que la resolución,
es una causa de terminación del contrato por incumplimiento de una de las partes. Eso es la rescisión. ¿Cuál es la diferencia entre resolución y rescisión? La resolución No para sé. resolver, la decisión ya es como un acto final, pues se termina. No, No, no sé si no. estoy equivocado. En una parte exigimos como daños y perjuicios, creo, o exigimos una cantidad de dinero. Exactamente, Cobos. Es decir, en la resolución, como hemos estudiado, es una forma de terminar el contrato por el incumplimiento de una de las partes, pero simplemente liquidamos las cuentas. ¿Cuánto te debo y cuánto me debes? En cambio, en la rescisión, al igual que en la resolución, es una forma de terminar el contrato por el incumplimiento de una de las partes, pero ese incumplimiento le ha causado daño a la otra parte. Por lo tanto, la liquidación del contrato no va a estar tan sencilla como en una resolución. Aquí vamos a sacar lo que me debes, pero aparte te voy a cobrar los perjuicios que me has ocasionado. Esa es la diferencia entre lo que es una resolución y una rescisión. ¿Sí, Valeria? Abogada, lo que va a determinar si es rescisión o resolución es si hay daños. Exactamente, eso es. Ah, ok. Ok, entendido lo que es la rescisión y cómo podemos diferenciarla de la resolución, explíqueme el artículo, Ángel Irías. Bueno, o sea, supongo que lo que se refiere al artículo es que, o sea, se refiere como a un contrato bilateral, más o menos, en el que si uno de los contratantes tiene condiciones que no son iguales, me imagino que podrá ser que no está teniendo las mismas ganancias que el otro, me imagino, o está poniendo más dinero. Este puede pedir la rescisión del contrato y en este caso el juez podrá fijar una compensación para este contratante que rescindió porque estaba en condiciones inicuas. Muy bien, correcto, Ángel. Una condición inicua es una condición inequitativa. Pero tenemos que probar que alguien suscribió ese contrato por extrema necesidad. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, es decir, por extrema necesidad, alguien puede aceptar un trabajo menor, una remuneración menor al salario mínimo, porque lo necesita. Pero esa relación es una relación inicua. Por lo tanto, la parte afectada perfectamente podría pedir la rescisión del contrato. ¿Y qué significa la rescisión? Si nos fijamos en la última línea de ese mismo artículo, dice que el juez podrá establecer una compensación a favor de la parte afectada. Eso es una rescisión. ¿Está claro, muchachos? Vamos al siguiente. Astrid. No, pero no se considera también como un poco, no sé, porque yo lo miro, voy a poner la cámara. Yo lo miro como del otro lado también, vaya, por ejemplo, una condición de extrema necesidad por la pandemia. Entonces hago un contrato que prácticamente me está salvando de la quiebra por la situación de la pandemia, pero tengo mi condición desfavorable. Sin embargo, es como un tipo de ayuda también que me da la otra persona porque está contratando conmigo en esta situación. Y venir y después rescindir el contrato porque me considero en una condición inicua cuando realmente lo necesitaba, no es un poco injusto también para la parte que ayudó. Bueno, la parte que ayudó tendría que probar que en realidad tampoco él estaba en condiciones de ganancia. Es decir, okay. Me explico, es decir, inicuo es cuando el otro está ganando, pucha, y a mí me están dando menos. Pero si el otro abre el restaurante una vez cada 20 meses y me está dando un salario diario, aunque sea menor del que me corresponde, en realidad ambos estamos en condiciones desesperadas. Entonces no se trataría, ahí no podría haber un perjuicio, sino que la condición inicua es donde uno esté bien y el otro esté mal.
Diego y luego Valeria. Perdón. Sí, por ejemplo, la parte afectada sería entonces el trabajador, porque ¿Es hay correcto? el salario mínimo y es el juez que le va a dar una compensación a esa persona, entonces. Así es. Ok. Valeria. Abogada, y aplicaría como alguien que vende un terreno a un precio inferior, porque, no sé, tal vez alguien, hay gente que lo hace, por ejemplo, que se enferma alguien de la familia y venden un terreno así como porque ocupan venderlo, pues, para En pagar realidad, los gastos. correcto. En realidad recuerden que en materia de contratación mercantil rigen tres grandes principios, ¿verdad? Libertad de contratación, autonomía de la voluntad y buena fe. Es decir, si yo tengo una propiedad que vale 20 millones de lempiras y la vendo por 500.000 lempiras, pues ese es mi problema. Sí, ya no es problema de... Porque él Exactamente. sabe lo que está haciendo, pues. A menos que lo vendo por 500.000 lempiras y posteriormente yo logre probar de que en realidad mi consentimiento estuvo viciado. Ok. Me obligaron, fue un soborno, estaba yo presionado porque me estaban amenazando la vida. Ok. ¿Ok? Bien. Vamos a ver, Carlos Cobos. Pero esta solo es como una opción o tiene que ser obligatoria, porque por ejemplo, si yo estoy en una condición inicua, inequitativa, y yo decido solo resolver el contrato y no decido rescindirlo, lo puedo hacer por resolución también. Claro que sí, ya queda el criterio suyo. Si en realidad el contrato en una condición inicua no me ha perjudicado tanto, lo resolvemos. Pero si en realidad el perjuicio es cuantioso, pues valdrá la pena rescindirlo. Y gracias que lo menciona, básicamente eso es lo que uno trata de formar en ustedes, el criterio. Porque ante una relación de contrato y ante un conflicto derivado de una relación de contrato, podríamos tener varias respuestas. Uno, bueno, que el contrato se resuelve. Dos, que el contrato se rescinde. Tres, que el contrato puede ser nulo. Cuatro, que el contrato puede ser anulable. Y finalmente, cuando en una relación jurídica no existe el marco contractual, pues no podríamos pedir ninguna de las anteriores, pero sí podríamos pedir una indemnización de daños y perjuicios por una culpa extracontractual, es decir, fuera de contrato. Por ejemplo, si Carlos Cobos tiene un accidente de tránsito, le provocan un daño a su vehículo, pues Carlos Cobos tendrá que pedir una indemnización. ¿Por qué una indemnización y no una rescisión? Porque no hay un contrato, no hay un acuerdo previo. Correcto, es decir, pedirá una indemnización porque ese daño provocado no fue dentro de un contrato. Por lo tanto, no puede pedir rescisión. Ahora, si Carlos Cobos alquila una casa y el inquilino le ha roto paredes, le ha roto pisos, le ha robado lámparas, ¿qué va a pedir él? ¿Rescisión o indemnización? Rescisión, abogada. La rescisión, correcto, muy bien. Eso es. Listo. Abogada. Adelante. Pero, o sea, digamos que, que yo le estoy alquilando a Astrid y Astrid me rompe las paredes, por decirlo así, o sea, rescinde el contrato, pero ella no me tendría que pagar por haber roto las paredes. Claro, de eso estamos hablando. Ella le rompió las paredes, le tiene que pagar los daños y perjuicios. Entonces se rescinde el contrato y se paga daños y perjuicios. Así es. Esa sería la compensación que habla el artículo, ¿verdad, abogada? Exactamente, eso es. Ok, vamos al siguiente artículo, Astrid. Si existiera una entre las prestaciones de las partes debido a la ignorancia, miseria o necesidad de una de ellas, de la que se aprovecha la otra, aquella podrá pedir la rescisión del contrato si éste no fuera aleatorio. La acción no será admisible si la lesión no excede de la mitad del valor que tenía al tiempo de celebrarse el contrato.
la prestación hecha o prometido. La lesión debe existir en el momento de pedirse la rescisión del contrato. Ok, ¿qué es un contrato aleatorio? El contrato aleatorio, no sé si estoy equivocada, pero es el que no se sabe o necesita un acontecimiento para saber lo que se va a pedir, algo así. Más o menos. ¿Alguien más puede decirme qué es un contrato aleatorio? Que no está sujeto a algún Que depende del azar. Ah, muy bien, depende del azar. ¿Qué más? No, es el que está sujeto a una prestación futura. Correcto, muy bien. Eso es un contrato aleatorio. Un contrato aleatorio es aquel contrato que puede provocar o bien ganancias o pérdidas, porque está sujeto a un evento que podría ocasionar eso, ganancias o pérdidas. ¿Quién me da un ejemplo de un contrato aleatorio? Las apuestas, abogada. El contrato de juego. Correcto, el contrato de juego y apuesta. ¿Otro? No sé qué tanto, no creo que no, la verdad. Creo que el de juego y apuestas es el único, porque el de seguro no cabe ahí, ¿verdad? Claro que sí. Seguros, el contrato de seguros, el contrato de renta vitalicia, son contratos aleatorios. Es decir, Porque un contrato no de seguro, yo puedo pagar 1000 lempiras, me muero y el beneficiario va a cobrar 1.000.000 de lempiras. Si nos fijamos, es un contrato donde una de las partes tiene una ganancia supremamente superior a la del otro, pero es natural del contrato. Eso no significa que el contrato puede ser sujeto de rescisión del contrato, porque la naturaleza del contrato es aquella que puede provocar o bien ganancias o pérdidas. Es decir, que la rescisión de un contrato procede cuando se trate de otro tipo de contrato que no sea un contrato aleatorio, cuando las prestaciones entre las partes sean totalmente desproporcionadas. ¿Está claro para todos? Ya. Ok, vamos, Carlos. Los contratos aleatorios no están sujetos a la figura de la rescisión. Es correcto, no. Pero no significa que no pueda darse una rescisión, Diego. Vamos a ver. Un contrato aleatorio. Claro, un contrato de seguros, podríamos rescindir un contrato de seguros. ¿Cuándo? Es decir, si la compañía de seguros le brinda un aseguramiento a un sujeto y el sujeto pagó la prima, pero la siguiente prima no la pagó, le han hecho requerimientos de cobro, incurre en mora y no paga, la empresa aseguradora perfectamente puede rescindir el contrato. Es decir, terminar el contrato y cobrarle al asegurado las primas vencidas más los daños y perjuicios, que serían los intereses. Eso sería una rescisión del contrato. Ok. Entonces es dependiendo bastante de las que cumplen con su obligación. El artículo que acabamos de leer es un artículo donde nos dice que cuando se celebre un contrato donde las prestaciones de los sujetos son desproporcionadas entre sí, vamos a pedir una rescisión, a menos que se trate de un contrato aleatorio, pero simplemente lo señalo para que quede claro que el contrato aleatorio naturalmente es aquel contrato donde pueden existir prestaciones desproporcionadas. ¿Me explico? Sí. Pero no significa, Diego, que no pueda rescindirse un contrato aleatorio. Okay. Listo. Vamos a ver, Cobos, el siguiente. Abogada, pero puede dar otro ejemplo de cuando se rescinde un contrato aleatorio, cuando sí se puede. El contrato de renta vitalicia es un contrato aleatorio. ¿Pero cuándo? Podría O sea, rescindirse. ¿en qué circunstancias se puede rescindir? El contrato de renta
promesa vitalicia podría rescindirse cuando, a pesar de que tiene prestaciones proporcionadas donde un sujeto le ofrece pagarle una renta hasta que la otra persona muere, pero resulta que la otra persona se ha clonado a sí misma, podríamos decirlo, o se ha sujetado a un tratamiento de células madre, provocando una prolongada vida. Es decir, estamos hablando de situaciones donde una de las partes provoca una condición que podría ser perfectamente rescindida por una de las partes. Si hablamos del juego y la apuesta, ¿cómo podríamos rescindir ese contrato? Si recuerdan, cuando llevaron la clase de obligaciones, existían causas por las cuales podríamos rescindir el juego y la apuesta. A pesar de que estaba sujeto a un azar, si una de las partes ha actuado de mala fe, perfectamente podría rescindirse el contrato, al igual que un contrato de seguro. La mala fe es totalmente penalizada en un contrato de seguro. ¿Por qué? Porque uno de los pilares del contrato de seguro es la buena fe. ¿Comprendido, Cobos? Abogada, entonces si nos preguntara, por ejemplo, un contrato aleatorio jamás se podrá rescindir o nunca, es falso. Es falso, así es. Ah, ok. Ya, gracias. Ok. Vamos al siguiente, Cobos. Vamos sí, al 7. El 755. Ese es chiquito. El demandado podrá oponerse a la rescisión si ofrece una modificación equitativa del contrato. Bueno, este artículo dice que al que estamos demandando para pedir la rescisión, en los casos de los artículos anteriores que hay una condición desfavorable, podría prácticamente pedir que se mantenga el contrato si ofrece como una modificación al contrato que lo vuelva equitativo para ambas partes. Eso es, exactamente. Eso es. Bien, muchachos, quedémonos hasta aquí y continuamos mañana y nos vemos en un rato en la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿No? Listo. Gracias.